Hola, muy buenas tardes. Aquí un nuevo vídeo y esta vez vamos a comentar algo que yo creo que todo el mundo sabe y todos callan. El negocio de las guerras. El negocio de la guerra, sí señor. Hay un negocio montado, hay, hay muchos intereses a favor y a conveniencia de que hayan guerras en el mundo porque es un negocio que mueve millones y millones en ayudas y en inmigración y en muchísimas otras cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. El negocio de las guerras. Y aquí tenemos, esto me ha hecho muchísima gracia porque tenemos a nuestro queridísimo Pinocho Sánchez aquí vestido de militar como si huyendo de las bombas del independentismo se tratara. Ya no las de ETA, bombas de ETA y bombas del independentismo catalán. Y aquí, pues, el felón de nuestro presidente, pues, huyendo a toda prisa y a toda carrera. Esto es una imagen de lo que significa, pues, crear una guerra. Pues significa mover muchísimo capital e intervenir muchísimo capital también. Vamos a ver un poco, ahora en 2024, cuáles son las guerras actuales en el mundo. Yo creo que hay más de las que vamos a leer aquí, pero estas son, pues, digamos que las más, pues, con más relevancia, digamos. ¿Cuáles son las guerras actuales en el mundo a 2024? Junto a la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, que acumula miles de muertos desde el 7 de octubre, y la invasión rusa de Ucrania, que cumplirá 2 años en febrero de 2024, en este momento se viven conflictos armados a gran escala en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria. Estos son conflictos que hay algunos que son más recientes, llevan unos pocos meses, y otros que llevan pues ya décadas, si no años, décadas, pues transcurriendo y parece que se le va restando importancia y las noticias, los medios de comunicación lo que buscan es la novedad, dejando atrás un poquito pues todo lo que importa en otros sitios o importa hasta incluso las guerras que pasan en otra parte del mundo donde no se vive, afectan significativamente a la zona donde estás, ya sea por intereses de una forma u de otra. Empezamos con la guerra de Israel, entre Israel y Hamas. Esto hay dos partidarios, unos que dicen que están combatiendo el islamismo y hay otros que dicen que es una invasión, como la que se está produciendo entre Rusia y Ucrania, que luego ahí hay otro debate. ¿Cómo fue el conflicto de Israel? El conflicto israelí-palestino es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la región histórica de Palestina, la Franja de Gaza, que se remonta a principios del siglo XX. O sea, la guerra, el estallido ahora ha empezado, pero aquí siempre ha habido. Yo recuerdo que hace unos años se firmó un tratado de paz en el cual pues había una tregua, digamos, y en octubre de este 2023 se rompió por la invasión que hubo de los palestinos a las tierras israelíes, produciéndose pues muertes y secuestros. El conflicto de gran envergadura se enmarca asimismo dentro del conflicto árabe-israelí. ¿Cuál es el origen del conflicto entre Israel y Palestina? Pues esto estaría muy bien saberlo. El origen del denominado conflicto entre Palestina e Israel tiene sus raíces históricas en lo sucedido a finales del siglo XIX en ese territorio. Sus causas no manan de la religión, sino de la colonización llevada a cabo por el movimiento sionista. Esto es lo que estábamos hablando de la invasión de las tierras. Bueno, pues esto es un poquito de todo, o sea, unos contra otros, pero aquí al final lo que acaban pagando el pato pues siempre son los mismos, es el pueblo, los inocentes, los que mueren, porque luego dentro de estas guerras siempre hay pues intereses geopolíticos y de
y de capitales, tanto por tierras, tanto por recursos como por puntos estratégicos donde puedan pues hacer de sus negocios, digamos, pues parte de ellos. Vamos a ver la guerra de Ucrania. Guerra de Ucrania que pues va a cumplir ahora 2 años. La invasión rusa de Ucrania, también denominada Guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, ya va dentro de poco, dentro de mes y poco, cumplirá 2 años, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Suelo europeo, pero no, no del todo, no del todo, porque no es tan reconocida la, el territorio de Ucrania está reconocido en la OTAN. Entonces ahí digamos, un rifirrafe en este aspecto. Aunque sí que es verdad que, claro, aquí hay opiniones. Yo tengo la mía y yo os pondré mi opinión. No sé si será del agrado del que esté escuchando, pero la opinión de entre Rusia y Ucrania pintan a Rusia como el malo y Ucrania los buenos. Aquí están metidos terceras personas siempre, siempre. Aquí se dice desde un principio que Rusia estaba advirtiendo a la OTAN y a Ucrania de que no dejara que pusieran misiles misiles que provenían de los estadounidenses que los encaraban hacia territorio ruso. Les estaban diciendo que esto no podía ser. Luego aparte había un conflicto allí que es la guerra del Donbass, donde se suponía que o es lo que dicen, que los ucranianos estaban masacrando a los prorrusos, a los habitantes prorrusos. ¿Qué es de cierto, qué no es de cierto? Como siempre nosotros en los medios de comunicación occidentales nos dicen lo que quieren. Siempre estarán los medios de comunicación de un lado y de otro, entonces cada uno pues que tome sus propias iniciativas y que piensen por sí mismo y que digan. ¿Yo veo bien la invasión de Ucrania? No, no la veo bien. Una invasión siempre es forzado, siempre es a coste sobre todo de vidas humanas, porque ya lo económico y lo material, pues bueno, para mí queda delegado en un segundo plazo, aunque es lo importante en este aspecto. En las guerras siempre lo que más cuenta es lo material y lo económico que las vidas humanas. Porque las vidas humanas no valen nada, por eso las envían a morir a la guerra, envían a batallar. Yo ahí tengo una opinión muy extensa que no la voy a llevar a cabo aquí en este vídeo, pero sí que creo que si se hubiesen aclarado las cosas, si no hubiese sido la cabezonería de Ucrania de querer entrar en la OTAN amenazando a la seguridad de Rusia, pues se hubiesen llevado las negociaciones de otra manera. También siempre, si no se hubieran dejado, pues aconsejar o intervenir por Estados Unidos, que también Estados Unidos ahí tenía sus propios intereses, de los cuales poco se habla, pero el hijo del propio presidente Biden estaba al mando o al frente o estaba participando en fábricas de armas químicas, de armamento químico, que eso, pues claro, pues se ha silenciado y no se va a saber. Y este conflicto pues va a durar hasta que una de dos, hasta que Rusia consiga lo que quiere, ya una vez empezado, o hasta que Ucrania pues ceda y lleguen a un entendimiento. Y yo creo que se hubiese sido lo mejor desde un principio para todos los ucranianos que se han visto forzados a abandonar sus tierras. Pero ahí también entra lo que llevamos diciendo, lo que es el tema de este vídeo, el negocio de la guerra. ¿Qué pasa? Que al desplazar a gente, pues se crea también ONGs donde, por favor, ayuda a refugiados, colabora, siempre hay todo este tipo de negocios montados, comida, donaciones y todo esto que siempre sabemos que suele llegar menos del 20% de todo lo que se recauda
realmente lo necesita. Por la gente que se ve forzada por intereses políticos que no tienen nada que ver con ellos a abandonar sus casas, su tierra, su vida, su modo de vida y todo lo que conocen y empezar de cero en otro lado. Hay gente pues que es más joven y habrá podido integrarse, pero hay gente más vieja hasta que incluso se ha negado a abandonar sus tierras, pues con el con el consiguiente de haber perdido la vida, incluso de haberlos sacado forzosamente de sus hogares. Es una pena porque, claro, siempre se habla de necesitamos y luego necesitamos ayuda para Ucrania. Estados Unidos destina tantos millones de dólares para el armamento de Ucrania. O sea, se necesitan voluntarios para ir a combatir en las filas. O sea, se necesita gente que vaya a morir. Y todo pagado, todo pagado, todo. Aquí todo se menea por dinero. Es una pena que todo esto esté pasando a día de hoy, a 2024, donde yo cuando era un niño imaginaba que a partir del año 2000 esto iba a ser el futuro y todos íbamos a ser felices, todos íbamos a estar bien. Iban a haber coches voladores, pero no, lo que hay son misiles voladores que explotan, bombas, y se están matando unos a otros, y los que dirigen y los que organizan esta guerra están protegidos bajo sus búnkeres y bajo sus mini ejércitos de escoltas, y es una hipocresía que la gente de a pie de calle pues que esté pagando las consecuencias de todo esto. La guerra de Burkina Faso. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Qué país colonizó Burkina? Pues el nombre, antiguamente llamado República del Alto Volta, el país fue renombrado el 4 de agosto de 1984 por el presidente Thomas Sankara, quien consideraba el nombre de Alto Volta como un legado del colonialismo francés, ajeno a la historia y a la realidad nacional del pueblo voltaico burkinés. O sea, ya es por denominaciones. ¿Cómo se llamaba antes el país de Burkina Faso? Alto Volta. A ver, ¿qué significa? No he buscado mucha información sobre este, pero el conflicto de Burkina Faso lleva bastante tiempo en marcha. Conflicto de Somalia, la guerra de Somalia. Conflicto de Somalia, denominado históricamente como la Guerra Civil Somalí, es un conflicto bélico intraestatal en Somalia que data de 1991, o sea que entre sus mismos territorios intraestatal son los que se están peleando por la gobernabilidad de todos ellos. Desde 1991, o sea que esto lleva 30 y pico años en marcha. ¿Cuál es el motivo de la guerra de Somalia? El conflicto de Somalia se produce cuando una coalición de movimientos militares derroca el régimen de Siad Barre en enero de 1991 y acto seguido se rompe la alianza para fragmentarse en una serie de grupos étnicos que lucharán por hacerse con el poder, quedando el país dividido en múltiples regiones. Es una lástima que la gente, hermanos, primos, familiares, todos en antaño, pues estén combatiendo, o sea, unos contra otros. Bueno, es prácticamente lo que está pasando aquí, ¿no? Con el tema de las comunidades. Aquí en España, pues todos sabemos el conflicto con Cataluña, con el País Vasco, Navarra. No sé, esto es de chiste. Esto es para reírse, pero es para llorar, la verdad. O sea, que cuando ya consiguen tener el poder del país, se pelean entre ellos para ver quién es el que gobierna. Y luego está pues el tema de todo. ¿Quién abastece a estas personas, a estos guerrilleros? ¿Quién los abastece de todos estos armamentos? Aquí vemos Kalashnikovs, aquí vemos lanzagranadas. Pues claro, aquí hay países en los que, como por ejemplo Rusia, Estados Unidos, Israel entre ellos, pues facilitan bajo organizaciones en B, digamos, les facilitan lo que son las armas y todo lo que necesitan para sus guerrillas, para combatir. A cambio de que Somalia pues tendrá algunos recursos en los cuales se verán beneficiados todos estos que aportan todo el armamento a estas personas. Como siempre, pagando el pato en la población. Un país que a lo mejor podría
estar muy bien, un país donde se podría ganar la vida con la agricultura y con los recursos que tiene como materias primas, pues están matándose unos a otros. Y por lo que he oído, hay muchísima violencia, muchísima. O sea, está ahí dentro, si tú vas ahí, a Somalia, no te aseguran salir con vida. Y es Algunos documentales que he visto sobre gente que va para ver los poblados de la gente que no quiere combatir, que está en contra de esto, y para los reporteros, para desplazarse de un lado a otro, se las ven canutas, lo pasan muy mal y con, y con seguridad y con gente que les pueda llevar de un sitio a otro de manera más o menos segura, hasta que los para una cuadrilla y Dios dirá. Tercera guerra civil sudanesa en el Sudán. La Tercera Guerra Civil Sudanesa es un conflicto militar que se inició el 15 de abril del 2023 en el territorio de la República del Sudán, cuando estallaron combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y... no lo voy a abrir aquí. Pero bueno, se creen que los orígenes del conflicto del Sudán del Sur se deben por razones étnicas. Sin embargo, hay que señalar que también es por causas políticas y económicas. La rivalidad entre Salva Kiir y Riek Machar se ha extendido durante décadas. Los conflictos armados han sido los más largos en toda África. O sea, si ya van por la tercera guerra civil en el Sudán, pues imagínense, y como siempre lo mismo. Luego aquí están metidos pues todas estas organizaciones de UNICEF, Manos Unidas, no sé cuál decirte más, o sea, todas estas que están Freedom, Pace of Freedom, todas, o sea, todas con la excusa de que van a salvarles la vida a toda esta gente y llevarles agua y alimentos, pues se lucran con las donaciones y con todo el dinero que recaudan. Es muy triste ver cómo esto está pasando en el mundo. Y aquí es donde se ve los países de primera, segunda y de tercera, o de más. ¿Qué riquezas? Mira, ¿ves? ¿Qué riquezas tiene Sudán? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué aquí interesa que no se acabe la guerra? Porque luego hay empresas de países extranjeros que se aprovechan de todo esto. La región también contiene muchos recursos naturales como petróleo, hierro, cobre, cromo, zinc, tungsteno, mica, plata, oro e hidroenergía. La economía del país, como en muchos otros países en desarrollo, depende en gran medida de la agricultura. Claro, allí los habitantes viven de la agricultura y las empresas externas que se adueñan de los terrenos, pues explotan todo esto dejando a la población pues a su suerte. Y esto pasa en todas las guerras pasa esto, que siempre interesa que haya guerra para que terceros actores, digamos, que se supone que se mantienen al margen, ¿vale? Son los que explotan. O sea, mientras que la población se mata entre ellos, estos terceros, pues, digamos que provienen del material que necesitan para que estos sigan y ellos pues van explotando los recursos naturales del país, que deberían de explotarlos los mismos ciudadanos del propio país. En Yemen, otra guerra, la guerra civil yemení, desde el 2014 hasta el presente. De la marinera, ¿eh? Llevan años y esto pues poco se sabe, poco dicen, solo importa lo que se habla ahora. Lo que ocurre en Yemen es consecuencia de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, donde más de 23.000 palestinos han muerto y amenaza con provocar una escalada regional. Ya está dicho que desde que se eliminó al número 2 de Hamas, pues que iban a haber consecuencias mundiales. De hecho, han habido llamamientos para que se atente contra todas las iglesias y contra todas las sinagogas de los israelitas, de los judíos. Entonces, estamos en alerta
pero mundial. O sea, en cualquier parte del mundo están llamando a, a la rebelión, a la guerra. O sea, esto es muy fuerte. Es que en cualquier parte no puedes estar tranquilo. O sea, puede que te vayas un día a pasear por el centro de cualquier ciudad, a ver una catedral o una sinagoga, o pases por al lado, o que vayas de compra, que te venga por tu camino, pases por al lado y explote, o que salga alguien armado con un subfusil y empiece a pegar tiros a diestro y siniestro y oye, si te ha tocado, pues te ha tocado. Si te ha tocado, pues te ha tocado. Es que esto es de chiste. La guerra estancada continúa actualmente y en enero de 2022 al menos 67 personas murieron en un bombardeo de la coalición liderada de Arabia Saudita contra un centro de detención en la localidad de Sada, según declaró a CNN el portavoz de Save the Children, Ahmad Sameh. Save the Children. Esto es lo que a mí me toca los cojones. Save the Children, una asociación que es a la que más le interesa que no se acaben las guerras, porque es de lo que vive, de recaudar, de pedir y pues digamos que es lo que a ellos les da vida. Que hayan guerras es lo que justifica que esta clase de asociaciones, pues prolifere y viva y que todos los que estén ahí chupando del bote, pues me toca mucho Vamos a calmarnos porque me toca mucho la moral de que estas asociaciones, cientos, miles de ellas, que están recaudando muchísimos millones al año, ¿vale? Sigan con que no pueden hacer más de lo que hacen y que continúen las personas, pues, en precariedad como siguen. En cuanto se vio hace poco que un youtuber se fue con capital propio a crear pozos en medio del África y creó pozos en cuanto habían asociaciones que llevaban allí décadas y que todavía no les habían dado ese medio de vida de subsistir para que puedan tener agua limpia, que no cojan infecciones, que no enfermen y que puedan regar sus cultivos. Con poco dinero, sino con voluntad. Lo han silenciado, lo han tapado, le han denegado los permisos, han hecho todo lo posible porque, claro, esto es lo que da de comer a todas estas mafias y a todos estos chiringuitos que hay montados. Porque si hubiese voluntad ya se hubiese hecho, pero como no hay voluntad de que todas estas guerras, todos estos conflictos paren, sino que cuando hay más, cada vez hay más justificación para que haya todos estos tipos de chiringuitos montados, pues aquí está, el negocio de la guerra, lo que hablábamos, el negocio de la guerra. Guerra civil birmana. Se inició en mayo de el 5 de mayo de 2021. ¿Qué tipo de conflicto es el de Myanmar? El conflicto interno interno del propio país de Birmania es un término usado para referirse a la crisis interna de violencia que se desarrolla en Birmania desde 1948 por motivos tanto políticos como étnicos entre diversos grupos armados y el gobierno de este país. Siempre suele ser por lo mismo o la misma explicación. Motivos políticos o étnicos, de razas. O sea, siempre estamos hablando de prácticamente lo mismo. Otra guerra. En Nigeria, lo mismo. En Nigeria. En Nigeria 2022. A ver. La guerra civil de Nigeria, comúnmente conocida como la guerra de Biafra, fue el conflicto armado político étnico causado por el intento de secesión de las provincias del sudeste de Nigeria bajo el nombre de República de Biafra. ¿Cuál es la situación actual de Nigeria? Límites. Nigeria está situada en África. Vale, esto no es lo que estaba buscando. Pues bueno, otra guerra. En Nigeria, pues también hay muchos nigerianos que están muriendo, que se les está, pues, viendo la vida al traste, pero desde hace décadas y décadas y décadas. Es lo que suele pasar, que en estos sitios donde se empezó con la esclavitud, ¿sabes? Pues que luego se les dé el poder a ciertas personas o a ciertos grupos
para que todo siga igual, que esto no vaya, no prolifere, no mejoren estas personas. Guerra civil de Siria. ¿Por qué se inició la guerra en Siria? ¿Por qué no me pone explicación? ¿Qué es lo que pasa en Siria actualmente? La crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento tanto a las personas que viven dentro del país como a las que se han visto obligadas a huir fuera. El conflicto continúa siendo la mayor crisis de refugiados a nivel mundial. Más de 11 millones de sirios y sirias aún dependen de la ayuda humanitaria. Esto es lo que pasa. Más de 11 millones de sirios y sirias aún dependen de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, esto es el chiringuito que hay montado, con lo que hablaba. Negocio de la guerra. La guerra es un negocio. La guerra hace menear el capital a intereses. Y desplazar de sus poblaciones a la gente para seguir viviendo de este chiringuito que hay denominado ayuda humanitaria. Pues esto es lo que pasa. La guerra. Cuando alguien quiere que se capitalice la guerra, pues la crea, la inventa, busca la excusa perfecta para que países que ya tienen bastantes diferencias entre sí, que entren en guerra y pasa esto. Para luego, claro, esto es lo que no sabemos y lo que no se va a decir nunca. Es que luego siempre hay terceros que se meten y compran los terrenos o firman los contratos de reconstrucción de los países para obtener y explotar pues, los recursos que tienen en sus tierras. Esto es lo que yo pienso y lo que siempre he pensado. Y siempre si te paras a analizar un poquito cuáles son las causas, cuáles son las noticias que se dan, las que no se dan, los rumores que se hablan y luego acallan, pues todo siempre es lo mismo. La guerra es igual a movimiento de capitales y negocio. Negocios montados con todos los chiringuitos de refugiados, ayuda humanitaria, alimenticia, todo. O sea, todo y se reparte entre todos los países que colaboran. Y yo espero que este vídeo de mi opinión, no voy a decir análisis porque no soy ningún analista, sino este vídeo de mi opinión sobre las guerras, tanto de las actuales como las que ya llevan años y décadas en marcha, pues que os debe de pensar. Me decís qué es lo que pensáis vosotros, qué es lo que no pensáis, cuál es vuestra opinión y espero que si os ha gustado el vídeo que me deis un like, compartir, suscribiros y así me ayudáis a hacer pues, más contenido con opinión de la que me gustaría que todo el mundo hablara. Muchas gracias y hasta pronto.